desde los valles a los montes, desde tu casa y desde la mía, alabamos el nombre del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y familiares, que hoy nos unimos y nos conectamos a través de nuestro canal de televisión para dar culto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Como sabéis, seguimos confinados, pero además los hijos de Dios estamos también confiados en el Señor, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca y Él es nuestra salvación. Queremos informaros de que los últimos datos oficiales de España referente al coronavirus son de 172.541 personas que han sido infectadas y que más de 18.000 personas pues han fallecido. La noticia positiva de todo esto es que ha habido más de 67.000 personas, 67.504 personas que ya han sido recuperadas y que han sido dadas de alta, y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias por los recuperados, oramos por consuelo por aquellos que han perdido un ser querido y también oramos por aquellos que han sido infectados y que tienen síntomas para que el Señor los fortalezca. También deciros, hermanos, que el domingo tuvimos un tiempo precioso delante de la presencia del Señor, tanto por la mañana prontito como después al mediodía en nuestro culto habitual, dando gracias al Señor porque pudimos celebrar que tenemos muchas evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ayer el pastor Tony nos compartió acerca de cómo nosotros podemos escudriñar las Escrituras y de las diferentes maneras en las que podemos acercarnos a las Sagradas Escrituras. También, hermanos, deciros que los días sábados siguen nuestros hermanos Valdenes y Lander, cada uno con los grupos respectivos, es decir, Lander con los adolescentes y Valdenes y Rejane con los jóvenes adultos, compartiendo la palabra del Señor. El día sábado se reunieron los adolescentes a través de Zoom y este sábado también se compartirá la palabra. Uno de los dos estará compartiendo la palabra para que podamos estar escuchándola. Queremos animaros a todos vosotros a que os involucréis, sea a través de las cadenas de oración de los hermanos que se unen de 4:30 en adelante, sea ayunando, porque también es importante en la vida espiritual del creyente ayunar. Como iglesia lo hacemos, como ministerio y también como creyentes individuales. Oramos también por aquellos que llaman por teléfono a otras personas, que no hace falta que se les diga, oye, llama, sino que pone el Señor en su corazón el llamar. Y doy gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que llaman, oran por hermanos y se preocupan. Y lo sé por la sencilla razón de que cuando yo llamo a otro hermano, pues también me dice, pues está hablando con fulano, está hablando con mengano. Y eso llena mi corazón de alegría de saber de que somos un cuerpo, somos una familia. También oramos por aquellos que dan comida a aquellas personas que lo necesitan, que los hay dentro de la congregación. Personas que se preocupan por las necesidades de otros y le acercan comida a sus platos. También oramos por aquellos que utilizan sus coches como medio de ayuda a aquellos que lo necesitan en nuestra congregación. Oramos también por aquellos que tienen sueños. El Señor les da sueños, les da visiones, les da palabra del Señor en estos tiempos y trae palabra sobre su iglesia. Y damos gracias al Señor por eso, porque todos somos iglesias. En el día sábado para el domingo recibimos el vídeo de la pastora Pilar Ladra sobre las palabras que ella compartió en el sepelio de su papá, Ramón, que ya descansa esperando la resurrección. Estaba solamente su mamá y estaba su hermano que estaba grabando. Ella nos compartió ese pequeño vídeo y nosotros lo pudimos ver y la verdad que nos dio alegría y también nos inspiró la fortaleza que la pastora Pilar Ladra tuvo en esos momentos, sabiendo de que estaba oficiando la ceremonia de su padre. Y doy gracias al Señor por su vida, por su entereza, por su fortaleza, por la cual hemos orado aquí en la iglesia. Y le pedí permiso a ella para que, si veía pertinente que ese vídeo lo pudiéramos nosotros publicar, para que la iglesia pueda ver que cuando uno pierde un ser querido en Cristo, tiene una esperanza que seca toda lágrima y que llena el corazón de alegría y de gozo. Ella me dijo que sí, que no había ningún problema. Y hoy, cuando termine nuestro santo servicio por la noche, publicaremos ese sepelio que ella pudo tener para que podamos ver que las oraciones que pudimos tener y que pudimos presentar delante de la presencia del Padre por la vida de la pastora Pilar fue de tremenda bendición y de impacto y de testimonio, como vamos a poder ver en ese pequeño vídeo. También, hermanos, deciros que seguimos buscando el rostro del Señor y que mañana la pastora María, que ya se encuentra mucho mejor,
estará compartiendo la palabra con nosotros. Os voy a invitar, por favor, que abráis vuestras Biblias en el libro de Tito. El libro de Tito, una epístola, una carta escrita por el apóstol Pablo. Vamos a leer el capítulo 2. Tito, capítulo 2, los versículos del 1 al 15. Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos entonces ahora invocando el nombre del Señor. Padre, en esta tarde, Señor, queremos agradecer lo maravilloso y bueno que tú eres con nosotros, Señor. Queremos comenzar este tiempo de alabanza y de oración de la mejor manera que sabemos, Señor. Y es en oración, Padre, invocando tu presencia para que tú seas moviéndote con libertad en cada oración, en cada alabanza, en cada meditación de las Sagradas Escrituras, Señor, oh Padre. Gracias por la oportunidad tan hermosa que tú, Señor, oh Padre, pones en nosotros, Señor, de poder estar juntos, Señor, a pesar de la distancia física en la que nos podemos encontrar, Señor. Tú, Señor, permites que por medio de esta tecnología, Señor, hoy tu iglesia, Señor, oh Padre, pueda estar en cada hogar. Hoy tu iglesia pueda estar en cada familia, Señor. Hemos dejado de estar en un solo sitio para estar en muchos sitios a la vez, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tus planes no son nuestros planes, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Gracias por este tiempo en el cual estamos confiados en ti, Señor. Muévete con libertad, Espíritu Santo, y pon gracia y sazón en nuestras palabras para que podamos, Señor, oh Padre, en esta noche hablar conforme a todo lo que tú has querido y has establecido. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Cuán bello
Entramos en este primer bloque de oración y continuamos orando por esa vacuna, que oramos para que el Señor dé sabiduría a los científicos y médicos para encontrar la cura al COVID-19. También vamos a orar por aquellos que oran. Tenemos que orar como iglesia por aquellos que cada día doblan sus rodillas y ponen nuestras vidas en las manos del Señor para que Dios los fortalezca. Vamos a orar por los hermanos de la congregación que pueden tener algunos síntomas. En este mismo día he hablado con varias personas de la iglesia. Al concluir mi jornada de trabajo pude hablar con varios hermanos y uno de ellos, que ha sido casi el último, ha sido el hermano Luis Rodríguez. Él está de baja laboral, el médico le ha dado la baja porque ha tenido fiebre, ha tenido escalofríos y le han recomendado que ante esos síntomas pues él pueda descansar en casa. Vamos a orar para que Dios sea fortaleciéndolo y sea guardándolo a él, al igual que a Josué, el hijo de Josefina, a Ana María Morales, también a Evelyn, a Leslie, a Carlani, a Marixa, a José Román y a Dianeris, nuestra hermana, que estuvo también ingresada. También vamos a orar por los hermanos de la congregación que cuando llaman discipulan a otros creyentes para que el Señor dé gracia y sabiduría conforme a lo que enseña. Y también vamos a dar gracias a Dios por la hermana Elsa. Con Elsa no hablé hoy, sino hablé ayer lunes. Ella me decía con lágrimas en sus ojos que estaba agradecida al Señor porque su hijo Joel, cuando llegó a España, él empezó a venir a la congregación con nosotros. Transcurrido unos años y convirtiéndose en un adulto, pues él dejó de asistir y no participaba de la congregación. Él ha tenido durante este confinamiento pues los síntomas de fiebre, de flema, dolor de pecho, falta de aire, que algunas veces incluso ha tenido. Y parece que durante estos días el Señor le ha hablado a través de sueños. El Señor le ha hablado a través de su propia madre, porque ha soñado con su propia madre, así como ella me lo contaba. Y Joel pues decía que se había arrepentido, le decía a su mamá, y que se había reconciliado con el Señor. Y la prueba de esto, me decía Elsa, que ella en la calle Esteban Collante, cuando estábamos en la calle Esteban Collante, número 37, ella le compró en la librería de la iglesia una Biblia a su hijo para que la pudiera leerla, para que la pudiera tener. Y me decía Elsa que durante todos estos años, la Biblia estaba con el mismo plástico con la que lo compró, puesta en la estantería de su hijo. Es decir, que ni siquiera había abierto el regalo que su madre le había dado. Desde que en esta semana pasada se reconcilió con el Señor, la Biblia ya no tiene forro, ya no tiene plastiquito, y parece que duerme hasta con la Biblia, porque todas las mañanas cuando se levanta empieza a leer la palabra del Señor. Y la madre pues lloraba de alegría y de gozo, de poder decir qué bueno es el Señor, que Dios está haciendo grandes cosas en medio de su casa y de su hijo. Damos gracias al Señor por eso, y por eso es un motivo de gratitud al Señor. Porque hay una promesa en la Biblia que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo lo creo, espero que tú lo creas, porque cuando creemos las promesas de Dios, las podemos ver cumplidas en el tiempo adecuado del Señor. Por eso, oremos, hermanos, en esta tarde. Señor, cuál es, Señor. Tú sabes, Señor, el proceso que va a llevar, Señor, el desarrollo, Señor, que van a tener que, Señor, que cumplir, Señor, cada médico, Señor, y cada investigador, Señor, que está, Señor, intentando, Señor, aportar, Señor, un poco, Señor, de su conocimiento, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas sus vidas, Señor, porque también me están ayudando mucho, Señor. Que ellos, Señor, van a encontrar, Señor, esta vacuna, Señor, que tú estés, Señor, a su lado, Señor, que la encuentren contigo, Señor. Que muchos de ellos, Señor, puedan saber, Señor, que, Señor, encuentren una vacuna, Señor, para este virus, Señor. Tú eres nuestra vacuna, Señor, para vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí, Señor, en momentos buenos y malos, Señor. Y porque confiamos, Señor, que, Señor, tú estás haciendo una obra muy buena, Señor, en muchísimos de nosotros, Señor. Ayúdanos en estos momentos, Señor, y dale sabiduría a cada científico, Señor, para poder encontrar, Señor, esta vacuna para el virus, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, y seguimos
por aquellos que se ponen en la brecha, Señor, por aquellos hermanos que cada día, Señor, a pesar de que no pueden estar físicamente juntos, Señor, a través de las redes sociales, Señor, a través de los teléfonos, Señor, se conectan entre ellos, Señor, y se ponen a orar, Señor, e interceder, Señor Jesús, porque nadie, Señor, ha tenido que insistirles para que lo hagan, sino que ellos han sabido, Señor, que lo más importante en todo momento, Señor, y ahora también, Señor, es buscar tu presencia en sus vidas, Señor, y se ponen, Señor, juntos a orar, a buscar tu rostro, a interceder por los motivos de oración de los demás hermanos, de la congregación, Señor, y de fuera de ella, mi Rey. Bendice sus vidas, Señor, fortalécelos y guíalos para que estén buscando en todo momento la dirección de tu Espíritu Santo y no la vanagloria de ningún hombre, mi Rey, sino que busquen tu dirección siempre, Señor, Padre Santo, y tú, Señor, le dé doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Así también te pido por los hermanos de la congregación que pueden tener algún síntoma, Señor. Oramos por Luis, Señor. Te pedimos que lo que tenga sea un simple catarro, mi Rey, que no sea este virus, Señor. Que tú pases tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Él es un hombre fuerte, Señor. Fortalécelo, Señor. Alivia esas fiebres, ese malestar, Señor Jesucristo. Allí en su casa guarda también a su familia, mi Rey. Ponemos a Josué, Señor, para que siga pasando tu mano sobre él. A Ana María, a Evelyn, a Leslie, a Carlani, Señor, a Marisa, a José Román, Señor, y a la hermana Leonori, Señor. Padre Santo, si es el virus o no, Señor, no lo sabemos porque no se ha manifestado, Señor, como tal, Señor, pero están, Señor, pasando, Señor, este tiempo, Señor, aislados, Señor, cuidándose, Señor, porque tienen virus, porque tienen síntomas. Padre, fortalécelos y sánalos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre, en el único que hay poder, Señor. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por aquellos hermanos que llaman a otros, Señor, para preocuparse de su salud. Gracias por aquellos que llaman a nuestros mayores, que llaman a aquellos, Señor, que son más vulnerables. Gracias por aquellos que llaman para preocuparse por la salud de los más débiles o de los que pueden estar más solitarios en la congregación, Señor. Gracias, Padre, por cada palabra con la cual disipulan, enseñan, Señor, Padre, que tú des sabiduría, Señor. Porque qué mejor cosa que hablar de ti, Señor, enseñar acerca de lo que tú nos enseñaste, Señor, Padre. Padre, que seas tú, Señor, Padre, poniendo en nosotros la palabra idónea, la palabra de sabiduría, Señor. Que sepamos, Señor, ser un pueblo humilde, sencillo, Señor, Padre, y que sepas, Señor, Padre, hablar donde tú hablas y callar donde tú callas, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo en nuestra vida sazón y gracia, Padre. También te doy muchas gracias por este testimonio de Elsa. Gracias, Señor, Padre, porque la verdad que cuando la escuchaba ayer, Señor, Padre, me llenaba de alegría, Señor, de saber, Padre, que en muchas circunstancias que nosotros podemos ver como desfavorables o problemáticas, Señor, tú las conviertes, Señor, en oportunidades para que estos jóvenes, Señor, que un día escucharon tu palabra, Señor, y que por los afanes de esta vida, Señor, Padre, o por otras circunstancias que nosotros muchas veces hasta desconocemos, Señor, no están interesados en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en su corazón, le hablaste a través de los sueños. Gracias porque Él está orando y buscando de ti, Señor, y que esto no solamente sea un momento puntual, sino que sea el comienzo de una preciosa historia de comunión íntegra contigo, Padre. Bendito seas por siempre, Señor, por la vida de Elsa y de su hijo Joel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús.
Bendiga nuestro ser el santo nombre del Señor. Este segundo bloque que ya ha sido publicado y por el cual vamos a estar orando, vamos a orar por los jóvenes de la iglesia y los adolescentes, para que el Señor sea dirigiendo sus vidas. Ellos siguen estudiando a la distancia, más que estudiando están haciendo muchísimos deberes, ¿verdad? Aunque los que ya están en cursos más avanzados se están preparando para la universidad, para los exámenes. Sabemos que el Ministerio de Educación se reúne en estos próximos días para tomar una decisión sobre el curso académico. Estemos orando por ellos y para que sean esforzándose y trabajando durante este tiempo, y nosotros como padres apoyemos ese esfuerzo y trabajo que están haciendo nuestros hijos en su formación. También vamos a orar por nuestras embarazadas, por Keila, por Marta Cecilia, por Yadira, por Yacaira, que me ha dicho que está, bueno, me ha dicho su esposo que está bastante, su futuro esposo, me ha dicho Salvador, que está bastante gordita, y gloria a Dios por eso. También Piedad se encuentra bien, gracias al Señor, y también por Vanessa. Vamos a orar también por los familiares que están infectados o que tienen algún síntoma, ¿verdad? Luz Adriana, Juliana, Benigno, Tom, que sigue en la UCI, ¿verdad? Yolanda, Paco, Paola, la madre de Melissa, Marta, Luis, su hijo Samuel, que están viendo los cultos a través de internet, estos hermanos amados, estamos orando por ellos. También por Adrián, por Yajaira, por la madre de Liz Elena, por Nelly Jesús, la hermana de Jorge Osvaldo, que hoy cuando me llamó estaba prácticamente trabajando y no pude hablar mucho con él, pero lo poco que me pudo decir es que su hermana pues sigue hospitalizada, pero ya ha salido de la UCI, y damos gracias al Señor por eso. También el hijo de Katy, también nuestro compañero Marcio, que es jefe de Valdenes, Sergio y Cristina, Italia, la abuela de Fernanda, y el mismo Joel, que acabamos de orar dando gracias por su reconciliación con el Señor. También nuestra hermana Cintia nos pone un motivo de oración. Carmen es una compañera de estudios que tiene depresión y su padre tiene coronavirus. Es decir, vamos a estar orando por este motivo que nos pone nuestra hermana Cintia, la esposa de Miguel Ángel. Y también vamos a orar por este proyecto que ya habéis recibido. Es un proyecto que ha nacido pues en el corazón de mi esposa y de un servidor, y que estamos orando por ello. De momento simplemente es un proyecto, un sueño, una visión. Ahora, gracias al Señor, ha habido hermanos que nos han respondido de manera, algunos pública, lo han hecho a través de las redes sociales, otros lo han hecho a través de manera personal, ofreciendo su ayuda y su trabajo. Muchas gracias, porque contaremos con ellos, porque este trabajo es más trabajo del que ya se tiene, pero es un trabajo que lo que intenta y pretende es llevar la Biblia al alcance de todas las personas y que muchas personas puedan llegar a los pies del Señor. Y contamos con vosotros, con vuestras oraciones y también con vuestras aportaciones, porque lo que queremos es escuchar qué es lo que pensáis. También esos son los 5 motivos por los que vamos a hablar ahora. Por lo tanto, hermanos, oremos al Señor. Cada joven, Señor, y adolescente, Señor, de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque en estos momentos, Señor, ellos también, Señor, de alguna manera, Señor, se están viendo afectados, Señor. Aunque, Señor, gracias a la tecnología, Señor, se puede trabajar, estudiar, Señor, etcétera, Señor, desde casa, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, hay muchos jóvenes, Señor, que, Señor, a través, Señor, de esto, Señor, están, Señor, llegando, Señor, a tus pies, Señor. Cuida, Señor, a cada joven, Señor, adolescente, Señor, de la iglesia, Señor. Virge sus vidas, Señor, estate tú, Señor, con ellas, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, en estos momentos, Señor, puede, Señor, haber, Señor, situaciones difíciles, Señor, o, Señor, a lo mejor situaciones, Señor, que son más complicadas de lo que uno puede ver, Señor, pero que tú estés con ellos, Señor, que ellos, Señor, puedan, Señor, saber que, Señor, Señor, aunque esté, Señor, ocurriendo este problema, Señor, se puede seguir, Señor, estudiando, Señor, alabándote a ti, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú estás con ellos, Señor, en todo momento, Señor, y ayuda, Señor, a dirigir sus vidas, Señor, no solo ahora, Señor, sino, Señor, durante toda su vida, Señor. Muchas gracias, Señor, por, Señor, las embarazadas, Señor, por Keila, Marta Cecilia, Yadira, Yacaira, Piedad y Vanessa, Señor. Que tú, Señor, les cuides y les guardes, Señor, a cada una de ellas, Señor. Que tú, Señor, estés con ellas, Señor, tanto en este tiempo, Señor, que el bebé está creciendo, Señor, tanto, Señor, en
Padre, quiero poner en tus manos, Señor, a los familiares, amigos, conocidos, hermanos en la fe, de otras congregaciones que están, Señor, con síntomas o que están infectados con el COVID-19, Jesús. Pongo en tus manos a Luz Adriana, Juliana y Benigno, Señor, que viven en Valencia, Señor, conocidos de Raquel. Por Tom, nuestro hermano Tom, su esposa Luz, Señor, que él está en la UCI, cuídalo tú, el hermano de Vallecas, Señor. Por Yolanda y Paco, Señor, la hermana de la pastora María, y del hermano Jaime, Señor, su marido Paco, Señor, Paola, la madre de Melissa, que tú sigas derramando sanidad. Por Marta, por Luis, por su hijo Samuel, Señor, que pongas tu mano de poder sobre ellos, Señor. Por Adrián, Señor, por Yajaira, por la madre de Elena, Señor, esta mujer, para que ella, Señor, no solamente sea sanada, sino que pueda ser, Señor, para una mujer que venga a tus pies de manera completa. Ella, su hija, Señor, sus nietos, su yerno, Padre, y que mi Elena pueda ser ese estandarte, Señor, para ella y para toda su familia, Señor. Cuida a Nelly Jesús, la hermana de Jorge Osvaldo, Señor. También, Señor, derrama sanidad sobre el hijo de Katy, Señor, por Marcio, el jefe de Valdenes, Señor, por Sergio y Cristina, por la abuela de Fernanda en Ecuador, Señor. Sabemos que en Guayaquil, Señor, ha habido bastantes casos de infección, Señor, y por Joel, que tú sigas poniendo tu mano de poder sobre él, Jesús. Cuida también a Carmen, esta compañera de estudio, Señor, de Cintia, Señor, que está con depresión. Derrama tu, Señor, sanidad, fortalece, Señor. Sabemos que cuando no tienen, Señor, oh Padre, las vidas, Señor, no te tienen a ti, Señor. La verdad, Señor, que todo se nos hace, Señor, una losa pesada, pero tenerte a ti nos da salvación, nos da esperanza, nos da fuerza y nos ayuda a afrontar las cosas desde la victoria de tu Jesucristo, Señor. Cuida a su Padre que tiene coronavirus, Señor, derrama sanidad, Jesús, y que seas tú glorificado en todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sí, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, como lo estamos haciendo este proyecto, Señor, de este programa de televisión Amén, que Señor. queremos hacer, Señor, Padre. Danos tú las pautas, Señor, Amén. y danos los pasos a seguir, porque no queremos hacer nada que venga de nosotros, sino, Padre, queremos estar firmes y confiados de que viene de ti, Señor, y queremos hacerlo conforme a tu voluntad para que muchos más puedan escuchar tu palabra y glorificar tu nombre, ya que quizás de otra manera no lo harían, Señor. Danos sabiduría, danos visión y danos provisión, Señor, para poder realizarlo, Señor, y hacerlo de manera excelente, Señor. No queremos hacer nada mediocre, Señor, porque tú eres un Dios que da siempre lo mejor, das el todo por el todo, Señor. Y queremos, Señor, darte nosotros a ti, Señor, todo lo mejor que podamos darte, todo lo mejor que podamos hacer, Señor. Gracias por aquellos hermanos que ya se están ofreciendo a trabajar, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Y gracias, mi Rey, porque en fe, Señor, y si es tu voluntad, Señor, todo va a salir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Santo eres. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti, solo a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino.
Y entramos en este tercer y último bloque de oración de esta tarde, orando por un motivo de gratitud. Raquel da gracias a Dios por la mejoría de Dayana, que es una familiar de nuestra hermana Marta y Luis, que gracias a Dios pues se ha salido de peligro y se está recuperando. Vamos a seguir dando gracias al Señor por eso. Seguimos orando por los gobernantes de las naciones, ¿verdad? Que la prioridad sea el cuidado de su pueblo y no el del bolsillo. Oramos también por nuestros mayores, ¿verdad? Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Nunciata, Pastor Joaquín, su esposa Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María y Mariano. Y también vamos a dar gracias a Dios por aquellos que han recibido el alta ya y que se encuentran trabajando. Gladys, Miguel Ángel, Cintia, la pastora Raquel de Guadalajara. Y nuestro hermano Víctor Hugo ha sido justamente un poquito antes de empezar el culto, nos ha comunicado y he podido hablar por teléfono con él sobre lo que ha ocurrido en Perú. Su abuela ha fallecido, pero no ha sido como consecuencia del virus, ha sido por un problema hepático, ha sido por un problema de salud. Ya era una mujer con más de 90 años y la verdad que Víctor estaba fuerte y estaba firme en el Señor. Le he preguntado por su hermano, me ha dicho que se encontraba bien. Lo único que la familia en Perú, pues lógicamente está desconsolada y vamos a orar por fortaleza para toda la familia por el fallecimiento de su abuela. Por lo tanto, vamos a estar orando en el nombre de Jesús por estos motivos en esta noche. Vamos entonces a orar. Pues yo voy a orar por Víctor Hugo, ¿vale? Y por los hermanos que no han recibido el alta. Tú vas a orar por la gratitud de Raquel y Ismael ora por los gobernantes y por los mayores, ¿vale? Sí, Señor y Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y así, Señor, como oramos para pedirte, también oramos para agradecerte, Señor. Queremos agradecer por la vida de Dayana, Señor, porque ya haya recibido el alta y está en su casa, Señor. Esta familia, esta conocida es Raquel, Señor. Gracias, Señor, porque ella puede estar en su hogar con sus hijos, Señor, porque tú le has dado fortaleza, Señor, para superar esta prueba, Señor. Gracias, Padre Santo. Queremos agradecer no solo por ella, sino por todas y cada una de las personas, Señor, que tú le estás ayudando, Señor, en tu precioso nombre, a superar esta prueba y se han agarrado y se han aferrado a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Señor, Padre, muchas gracias, Señor, por este día, Señor, muchas gracias por este nuevo motivo de oración, Señor. Oramos en tus manos, Señor, a los gobernantes, Señor, de las naciones, Señor, que tú cuides, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y a cada una de las decisiones, Señor, que tienen que tomar, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de ellos, Señor, que ellos también a través de esto, Señor, te puedan conocer, Señor, que sepas, Señor, que todas las decisiones que tomes, Señor, van a afectar, Señor, a cada uno, Señor, de los habitantes, Señor, de cada país, Señor, o de cada continente, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, las decisiones, Señor, que vayan a tomar, Señor, que tú tomes el control sobre sus vidas, Señor, y sobre cada una de las decisiones, Señor, que se tomen, Señor, que, Señor, ellos, Señor, puedan pensar, Señor, en cada una de las personas, Señor, que tengan sabiduría, Señor, Señor, para cada una de estas decisiones, Señor. Muchas gracias, Señor, también, Señor, por nuestros mayores, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a Jorge, a Iris, Señor, a Norlina, a Mariana, a Rosa, Tania, a Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Señor, Estrella, Nunciata, Joaquín Diana, Señor, su esposa Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María y Mariano, Señor, que tú cuides, Señor, a cada uno, Señor, de estos mayores, Señor, que pertenecen a la congregación, Señor, que tú cuides, Señor, de sus vidas, Señor, en estos momentos de dificultad, Señor, y que les des fortaleza, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, oh Padre, por las personas que ya han pasado el virus y que ya están de alta trabajando, Señor, y están fuertes en ti, Señor. Gracias por la vida de Gladys, de Miguel Ángel, de Cintia, de Raquel, Señor, en Guadalajara. Y, Señor, también quiero poner en tus manos, Señor, muchos otros que han recibido mejoría y que ya se encuentran mucho mejor, Señor. Gracias por sus vidas, Jesús. Gracias porque cuando oramos, Señor, y buscamos tu rostro, tú siempre contestas. Y gracias por aquellos que han partido y que ya descansan en ti, Señor, oh Padre. Sabemos, Señor, oh Padre, que tú tienes un plan perfecto, Señor, y que tus caminos no son los nuestros y que tus pensamientos no son los nuestros, Señor. Por eso vivimos en tu voluntad, Señor, como hemos cantado. También, Señor, quiero poner en tus manos, Señor, oh Padre, el consuelo de la familia de Víctor Hugo en Perú, Señor. Cuídalo tú, Señor, a él, junto con su esposa Rosana y su hija Ángela, Señor.
seas obrando, Señor, en su hermano también, Señor, y también tratando con todos los seres queridos que tiene en Perú, que ahora, Señor, oh Padre, pues están, Señor, oh Padre, añorando, Señor, echando en falta, Señor, la vida de esta mujer, que ya descanse, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que da consuelo, tú eres el que seca nuestras lágrimas y tú eres quien nos fortalece. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Y seguimos alabando al Señor con un poquito de más alegría, de ánimo, porque lo bueno y en lo malo siempre es bueno alabarle en todo momento. Amén. Puedes alabar al Señor, no pierdas de gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Puedes alabar al Señor, no pierdas de gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Pues como hemos cantado, es bueno alabar al Señor. Es bueno cuando nos comunicamos con Él, es bueno cuando podemos piropear su presencia y también es bueno cuando podemos memorizar las Sagradas Escrituras. Como sabéis, los martes habitualmente en la iglesia, cuando estamos juntos, congregados en su nombre, pues tenemos siempre la oportunidad de poder memorizar las Sagradas Escrituras. Recordad que estamos en la segunda carta de Juan, capítulo 2, y es el versículo 15 el que hoy añadimos a todos los versículos que ya llevamos aprendido durante los últimos meses en la iglesia. Como no estamos en la congregación y no puedo preguntarle a uno o a otro si me puede decir el versículo bíblico, lo que te recomiendo a ti que estás desde casa y que habitualmente vienes entre semana y memorizas las escrituras es que cojas a tu pareja, o si no tienes pareja, hay que buscarla, no es broma. Si no tienes pareja, pues tú mismo con tu propia Biblia, pues puedes ir memorizando las Sagradas Escrituras, porque es importante que nosotros como pueblo de Dios no solamente tengamos la Biblia en la mano, sino que también la tengamos en el corazón. Porque memorizar las Escrituras como papagayos no es el propósito que tenemos con este tiempo. El propósito es que un día creemos que en los tiempos llegará el momento en el que no podamos tener la Biblia en la mano porque sea un libro prohibido por los propios gobiernos, como así lo indica la Biblia, en el libro de Apocalipsis y en otras palabras proféticas, y tendremos que tener como hijos de Dios la palabra guardada en el corazón para que podamos seguir declarando lo que está escrito en ella, porque el poder de la Biblia no está en las hojas ni en el forro. El poder de la Biblia está cuando somos capaces nosotros de creer lo que Dios dice a través de ella y somos capaces de vivirlo. No conozco a nadie que cuando alguien maldice a otro alguien, pues ese alguien pueda amarlo. Amar a una persona no es un delito, es todo lo contrario, es un don de Dios, ¿verdad? Cuando una persona te hace daño y tú como cristiano eres capaz de perdonarlo, aún sin que esa misma persona te haya podido pedir perdón, eso es algo que solamente proviene del cielo. Porque equivocarse es humano, permanecer en el error es algo diabólico, pero perdonar es algo divino. Por lo tanto, la palabra del Señor debe ser guardada en las tablas de nuestro corazón. Sin más, mi esposa, que es mi correctora jefa, me va a hacer de correctora de 1 de Juan, capítulo 1, y de 1 de Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 15. Y vosotros desde casa podéis hacer lo mismo antes de poder entrar en el estudio del libro de Daniel. Muy bien. Empezamos por 1 de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y oído, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, nos engañamos a nosotros mismos y su palabra no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Creo que he tenido 2 fallos, ¿no? En los versículos 8 y 10 que son muy parecidos. 2 fallos. Bueno, nadie es perfecto. Vamos por el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 15, que es el que hoy añadimos más. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, mandamiento nuevo os escribo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que ama a su hermano, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz, permanece en la luz y no hay tropiezo en él. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, permanece en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hijitos, estas cosas escribo porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Padres, estas cosas escribo porque la habéis conocido desde el principio. Y jóvenes, estas cosas os escribo porque sois fuertes. No, porque habéis vencido al maligno. Hijitos, estas cosas os escribo porque habéis conocido al Padre. Padres, estas cosas os escribo que le habéis conocido desde el principio. Jóvenes, estas cosas os he escrito porque sois fuertes. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? ¿Cuántos fallos? Por lo menos 3 o 4. Pero chiquitito. Chiquititos, ¿no? Vale. Muy bien. Pues entonces ahí ya tenemos los 2 textos bíblicos que estamos memorizando y que espero, los que estéis trabajando, bueno, sé que no podéis invertir el mismo tiempo que aquellos que no están trabajando, pero sí os recomendamos que aquellos que ahora no podéis trabajar porque vuestros trabajos no están permitidos, pues os animamos a que podáis memorizar las escrituras. Eso de decir yo no puedo, yo no soy capaz, no te dejes engañar. Esto no es cuestión de ser más o menos inteligente. Esto es cuestión de trabajar todos los días, de dar un empujoncito cada día. Es como perder peso. No es cuestión de que un día dejes de comer, es cuestión de que cada día sepas alimentarte bien. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. Es cuestión de que cada día sepas orar, que cada día tengas comunión con Él, que cada día puedas abrir las escrituras, que cada día puedas memorizar las sagradas escrituras. Porque ellas dan testimonio del verbo, ellas dan testimonio de Jesús.
Muy bien, hermanos, pues vamos al versículo 15, que es el versículo que hoy hemos aprendido nuevo y que tenemos que explicar. Lo que dice el versículo 15 es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Si te das cuenta, la palabra amor, la palabra mundo y la palabra Padre, Dios, se repiten varias veces en las diferentes frases que encontramos en este versículo 15 del segundo capítulo de la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque la palabra amor va vinculada al interés. La palabra amor va vinculada a lo que nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos interesa, a lo que nosotros podemos dedicarle tiempo. El amor es algo que nos hace pasar tiempo con quien queremos, ¿verdad? Cuando uno está enamorado de su esposa o de su esposo, pasar tiempo con él o ella es algo maravilloso, porque sabe que no es un tiempo perdido, sino un tiempo invertido de placer, de disfrute, de compañerismo, de amor, ¿verdad? Es decir, cuando el apóstol Juan vincula ese tipo de amor, que es el que ocupa tiempo, ese tipo de amor que es el que ocupa espacio, ese tipo de amor que es el que ocupa prioridades en tu vida, dice: no améis con ese amor al mundo, que es todo aquello que está en contra de Dios, porque aquí la palabra mundo no significa el globo terráqueo. Aquí cuando habla de la palabra mundo, está haciéndose referencia a aquello que está en contra de Dios. Lo que está diciendo es que un hijo de Dios, una persona que anda en luz, no puede amar lo que está en contra de Dios. Pero dice: no améis lo que está en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque hay muchas cosas en este mundo, que luego vamos a ver en el versículo 16, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Los deseos de los ojos, es decir, los deseos de la carne, son cosas que hay en este mundo que nos quitan el tiempo, que nos quitan la oportunidad, que nos quitan la prioridad de estar con el Señor. De todos he sabido que muchas personas no vienen muchas veces a la casa del Señor, o muchas personas no tienen ese tiempo de dárselo al Señor, porque ahora mismo estarán conectados a Netflix o a cualquier otra plataforma, o simplemente escuchando su música o haciendo su propio deporte, o vete tú a saber lo que están haciendo, ¿verdad? Muchas veces cuando tú no amas a Dios como lo primero en tu vida, no amarás al Señor sobre todas las cosas. Ese versículo no existe en la Biblia. Eso no lo hemos inventado los hombres. No hay ningún texto en la Biblia que dice: amarás al Señor sobre todas las cosas. No. Lo que dice la Biblia es: amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y dice: a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cuando Juan está diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, está diciendo: no dediques tiempo a aquello que le ocupa lugar y que te ocupa ocupación, que te ocupa tiempo, que te ocupa prioridades en tu vida por encima de Dios. Cuando uno ama a Dios, todo el tiempo que uno invierte en el Señor le va a saber siempre a poco. Cuando uno ama a Dios, todo lo que haga para el Señor siempre va a ser insuficiente, porque estar con el Señor no es simplemente una carga pesada, sino un privilegio. Es decir, yo no me casé pensando: hay que ver que tengo que dormir todos los días con mi esposa. Para mí es un privilegio dormir todos los días con mi esposa, ¿verdad? Aunque ella no piense lo mismo porque la apachurro, pero bueno, no pasa nada. Eso significa amar. Amar tiene que ser un vínculo entrañable de tiempo, de compañerismo. Por lo tanto, Juan lo que está diciendo es: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué es lo que ocurre? El resultado es que no podéis amar al mundo y estar amando a Dios. Jesús dijo: no podéis servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. No podéis amar a Dios y a la riqueza. Y en ocasiones, muchas veces, tenemos otro tipo de dioses que son de este mundo, que ocupan el tiempo y el lugar que le corresponde al Señor. Así que no permitas que tu telenovela, tu revista, tus hobbies ocupen el tiempo que le corresponde al Señor, en tu comunión de oración, en tu tiempo de estudio de la palabra, en tu tiempo de compartir las buenas nuevas de salvación. Porque todo tiene un tiempo, pero no podemos hacer que las cosas que ocupan mucho tiempo nos resten el tiempo que le corresponde en primer lugar al Señor. Eso es lo que Juan está diciendo. La semana que viene veremos el versículo 16, donde se nos explica claramente cuáles son las cosas que hay en el mundo. Que hemos hablado de la vanidad, ¿verdad? De los deseos
los ojos, los deseos de la vida, y todo eso lo vamos a explicar para poder comprender que el mundo, que es aquello que está en contra de Dios, y aquellas cosas que están en este mundo, son diferentes circunstancias, no pueden estar en un hijo de Dios, sino que nosotros tenemos que estar en el Señor. Muy bien, pues hasta aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Hoy volvemos al libro de Daniel, que es el libro que estamos estudiando y que estamos escudriñando según lo que nos enseña la Biblia acerca del libro de Daniel. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 15 días, porque recordad que la semana pasada estuvimos dando, tanto el martes como el jueves, las palabras de Jesús en la cruz, que eran 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y hoy vamos a estudiar el libro de Daniel, un libro precioso que nos revela y que nos enseña mucho acerca de las cosas que están ocurriendo en estos tiempos y que deberían de tener importancia en nuestra vida para comprender que el Señor viene pronto a por su iglesia. Vamos entonces a orar y damos comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo en el cual vamos a estudiar el libro de Daniel, Padre. No permita, Señor, que de mis labios salga nada, Señor, que no provenga del cielo, sino que cada vida que hoy está conectada, Señor, y que quiera aprender, pueda ser ministrada por ti, Señor. De la misma forma que tú hablaste a tu siervo Daniel, Señor, en medio de unos tiempos convulsos, difíciles, en Babilonia, Señor, en medio del imperio de Media y de Persia, Señor, tú seas hablándonos a nosotros en medio de estos tiempos de confinamiento y de pandemia, Señor, sabiendo de que nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Por eso, Señor, sé tú ministrándonos, aquellos que están ahora online, aquellos que se verán el culto durante esta noche y en la madrugada, y aquellos que lo verán en el día de mañana, Padre. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que dijimos hace 15 días, para comenzar por el principio, es que Daniel es un nombre que viene desde su etimología en el hebreo, de la raíz hebrea. La palabra hebrea Daniel es una palabra compuesta de Dan, que Dan en hebreo es juez, y él, que él, aparte de ser el pronombre personal de la tercera persona de nuestra conjugación, ¿verdad? De los pronombres personales yo, tú, él, tercera persona del singular él es un hebraísmo que viene también de nuestra raíz sefardíes, por eso los sefarditas, que son judíos que están morando en la tierra de España o en la península ibérica, ese pronombre él habla de Elohim, de El Shaddai. Él es referente a Dios. Por lo tanto, cuando uno coge la palabra Dan, que significa en hebreo juez, y él, que significa Dios, ¿verdad? Pues con la conjunción y significa Dios es mi juez, o justicia de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Daniel. Dijimos hace 15 días que Daniel aproximadamente con 15 años de edad, no sabemos la edad con exactitud, pero siendo un adolescente joven, fue capturado y llevado junto con su familia noble de Judá, fue deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Nos dimos cuenta que durante toda la vida de Daniel, él ya nunca más saldría de la tierra de los caldeos. En primer lugar de Babilonia, con Nabucodonosor, y luego posteriormente cuando el imperio de Media de Persia se apodera de Babilonia, y es Darío, el rey de Persia, el que tiene control sobre Daniel. Daniel durante toda su vida tuvo que vivir subyugado a países extranjeros, o en este caso a naciones extranjeras, donde él estaba morando, que ya no era en Israel ni en Judá, sino que era en la tierra de los babilonios. Daniel aproximadamente tuvo una vida de unos 85 años, incluso un poquito más, pero no lo sabemos, son simplemente hipótesis. Durante toda su vida, Dios le dio a Daniel la virtud y el servicio de poder ser un instrumento en la mano de Dios. Y eso nos hablaba a nosotros de que Dios siempre pone a instrumentos suyos en diferentes áreas de la vida. Donde nosotros menos nos los pensamos, Dios tiene un hijo de Dios. Porque Dios se mueve en todas las esferas de la sociedad. Daros cuenta que el profeta Jeremías era un profeta que trabajaba para
Dios dentro de la tierra de Jerusalén, con aquellos que se habían quedado en los restos que Darío, en este caso que Nabucodonosor había dejado cuando sitió la ciudad de Jerusalén, los ancianos, las personas que él no consideraba el rey Nabucodonosor consideraba que no podían ser útiles para su reinado, los dejó en Jerusalén, y allí Jeremías fue un instrumento de Dios para motivar y alentar a ese pueblo que estaba destrozado. También vemos que el profeta Ezequiel, un profeta de Dios que estuvimos estudiando hace un mes aproximadamente atrás, también podíamos darnos cuenta de que Dios trabajó con aquellos exiliados que estaban en el río Quebar, en Tel Aviv, ¿verdad? Y ahora vemos cómo Dios pone en medio de la corte real, en medio de la alta esfera, pone a Daniel y a sus 3 amigos, ¿verdad? Y ahí Dios utiliza a estos instrumentos para ser de testimonio para Nabucodonosor y luego posteriormente para el emperador de Media Persia, en este caso Darío. Jesucristo confirmó en los evangelios que el escritor del libro de Daniel es el mismo Daniel. Cuando tú lees Mateo 24:15, ahí puedes darte cuenta que en Mateo 24:15 fue el mismo Jesús el que mencionó al profeta Daniel como el autor del mismo libro. Aunque quiero resaltar algo. Muchas veces queremos darle autoría a todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Esto lo escribió Pablo, esto lo escribió Juan, esto lo escribió Santiago. Y no digo que no esté mal. Todo lo contrario, está bien que lo sepamos. Pero hay libros que no sabemos quién lo escribió, como el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, si es que es una epístola o un tratado teológico, lo que fuera. Quién lo escribió no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos quién lo inspiró. Porque al fin y al cabo, nosotros como pueblo de Dios tenemos que darnos cuenta de una cosa. Dios se vale de instrumentos para llevar sus propósitos a cabo, pero nunca los instrumentos de Dios pueden llevarse el honor que le corresponde a aquel que nos utiliza, que es el Señor. Al fin y al cabo, nosotros somos simplemente voceros de la palabra de Dios, pero es Dios quien se debe llevar, o se debería de llevar, toda la gloria y toda la honra. Y cuando eso en tu vida no ocurre, o no ocurre en la mía, tenemos un serio problema. Por lo tanto, que aunque Daniel escribiera el libro, que los primeros capítulos vemos que lo escribe en primera persona y luego lo escribe de una manera en la cual él se involucra dentro de la historia, podemos darnos cuenta que el mismo Jesús reconoció la autoría, sabiendo de que quien inspiró todas las Sagradas Escrituras fue el Espíritu Santo. Y eso es una enseñanza para ti y para mí, donde todos nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Y lo importante no es quién lo hace, lo importante es quién es el que mueve al que lo hace. Y si el que te mueve es el Señor, tu camino prosperará, porque tu camino será el camino del Señor. Espero que puedas decir amén a eso. Amén. La profecía de Daniel constituye uno de los libros más interesantes de la Biblia. Los capítulos del 1 al 6, que es lo que estaba diciendo hace un momento, habla de una manera biográfica sobre la vida de Daniel. Y luego a partir del capítulo 7 al 12, que es el último capítulo, ya habla sobre un género apocalíptico, es decir, aquellas cosas que Dios le revela a su siervo Daniel que deben de acontecer en los posteriores tiempos. Por lo tanto, vamos a ver en el libro de Daniel que hay visiones donde se ofrece la perspectiva del plan de Dios para todas las edades, incluyendo la venida del Mesías. No solamente como la del Cordero, como pudimos ver en Isaías, sino también como la de León, el León de Judá, que viene a por su iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos esperando en estos tiempos. También vimos que Daniel habla sobre las 4 bestias. Él ve una visión de bestias, ¿verdad? Esas 4 bestias son consideradas las 4 potencias mundiales, que fueron los babilonios, que él vivió, el imperio de Media Persia, que también pudo vivirlo, y después los que vinieron después fueron los griegos, junto con los macedonios, y por último el imperio romano, en el cual nació el Mesías, el Cordero de Dios. La segunda visión que también tiene Daniel, en el capítulo 8, es considerada al gobierno de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y también podemos darnos cuenta que en el capítulo 9 de Daniel, porque todo esto lo estoy resumiendo de lo que vimos hace 15 días, pero para que no se nos olvide con lo que vamos a aprender ahora, el capítulo 9 habla sobre el gobierno mesiánico de Cristo. Es decir, el capítulo 9 de Daniel es un manual que nos describe a la perfección cuál
es el papel fundamental de Dios encarnado, que es Jesús de Nazaret. Los 9 de los 12 capítulos relatan las revelaciones que Dios le da a Daniel a través de los sueños. Por lo tanto, podemos saber de que Dios nos habla a través de los sueños. ¿Esto significa que todos los sueños que tenemos son de Dios? La respuesta es evidente, no. ¿Esto significa que Dios habla a través de los sueños? La respuesta también es evidente, sí. ¿Cómo tenemos que diferenciar si lo que Dios habla a través de un sueño es de Dios y no lo es? En primer lugar, porque cuando Dios te tiene que decir una cosa, como vimos hace 2 semanas, Dios muchas veces te la va a repetir, ¿verdad? Samuel. Y Samuel tuvo que ir incluso 3 veces a Elí a saber que quien le estaba buscando no era Elí, sino era el propio Dios. El propio Saulo, ¿por qué me persigue, verdad? El propio Pedro, ¿verdad? Hay muchos personajes bíblicos como Jacob, ¿verdad? Que tuvo que escuchar varias veces su nombre para que pudiera responder. Cuando algo proviene del Señor, Dios va a dar a sus siervos los sueños y los va a confirmar. Y la palabra que viene del Señor no solamente se confirma, sino se cumple. Acordaos de José, cuando el faraón tuvo los sueños sobre primero las vacas gordas y las vacas enjutas, las vacas delgadas, ¿verdad? Raquíticas, y luego tuvo el sueño de los trigos y luego tuvo el sueño de esos tamos, ¿verdad? Sin ningún tipo de grano ni ningún tipo de fruto. Tuvo 2 sueños muy parecidos con el mismo contenido porque Dios tenía un mensaje que transmitirle a ese pueblo. El propósito del libro de Daniel es dar un registro histórico de aquellos judíos que fueron fieles viviendo en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control sobre los cielos y también en la tierra. Lo que dice el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como ¿qué? Como en el cielo, así también en la tierra. Por lo tanto, lo que Daniel nos enseña de una manera clara es que Dios tiene control sobre lo que ocurre en el cielo y también en la tierra. Y eso lo dice un joven que está esclavizado, donde le cambian su nombre, donde le cambian su vestimenta, donde le cambian su lenguaje, donde le cambian su manera de comer, pero no le pueden cambiar una cosa nunca, y es su fe en el Señor. Espero que en estos tiempos te puedan cambiar, en este caso tu iglesia, las paredes del local, pero no pueden cambiar tu fe. En ocasiones pueden cambiar tu vestimenta, porque ahora hay que ir como unos músculos, ¿no? Pero no van a poder cambiar tu fe. Hoy día tienes que ir como unos guantes, ¿verdad? Pero no pueden cambiar tu fe. Nosotros podemos vivir también en un cautiverio, porque ahora mismo estamos todos confinados. Algunos ya están confitados en sus casas, ¿verdad? Pero tu fe es algo que no lo pueden cambiar. El énfasis del libro es mostrar la soberanía de Dios sobre todas las naciones y sus gobernantes. El cuidado de Dios a los judíos en el exilio es algo que podemos ver en este libro de una manera evidente. También las promesas que Dios tiene de restauración y cómo el presente gobierno de Dios ganará y vencerá sobre el mal, y la victoria que tendrá Jesucristo sobre el maligno. Hay varios versículos que se nos dicen en el propio libro de Daniel, que Daniel es el autor. Y también pudimos ver hace 15 días que había otros Danieles en la Biblia que no eran este profeta Daniel, y eso también lo vimos. ¿Cuáles eran los profetas que convivieron con Daniel en diferentes segmentos de la sociedad? Ezequiel, con los que estaban cautivos en Tel Aviv, Habacuc, Jeremías, que estaba en Jerusalén, y Sofonías, fueron contemporáneos del profeta Daniel. Ahora, dicho todo esto, vamos a entrar en el contexto histórico. A partir de aquí vamos ya a avanzar sobre lo nuevo que vamos a aprender en esta noche. El libro comienza cuando Babilonia conquista Jerusalén y se lleva a Daniel con sus 3 amigos al exilio. Después pasa por el derrocamiento final de la supremacía babilónica, cuando Media y Persia vence sobre Babilonia y se toma el control de lo que es el mundo que conocían ellos. Después que Daniel fue transportado a Babilonia, los babilonios victoriosos conquistaron Jerusalén en 2 etapas. En ambas ocasiones deportaron a más judíos cautivos, tanto en la primera etapa con Daniel como en la segunda con Ezequiel. Daniel recordó fervientemente siempre su hogar,
Él nunca rechazó sus raíces. Él nunca negó de dónde procedía. Y esto yo creo que es algo muy importante para nosotros. Porque todos podemos tener orígenes celestiales o también terrenales u humildes. Pero no podemos olvidar nunca nuestras raíces. Y Daniel incluso hubo un texto bíblico que encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 10, y mi esposa lo va a leer, donde el mismo Daniel puede alabar al Señor mirando hacia el templo de Jerusalén, recordando de que su procedencia es de Israel, de Judá. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Fíjate, Daniel, aquí vemos varias cosas. Oraba 3 veces al día. Algunos oran una vez y le cuesta la misma vida, ¿verdad? Y consideran que orar es cerrar los ojos por la comida y decir, Señor, amén. No, eso no es orar. Eso ni siquiera es escuchar, lo que le has dicho al Señor. Orar es tener un tiempo de intimidad con el Señor, donde no solamente tú hablas, sino el Señor también puede responder. Por eso no hay que correr, por eso hay que prestar atención a lo que Dios dice. Y Daniel lo hacía mirando hacia el templo de Jerusalén. No porque tuviera eso algo de misticismo, simplemente como una añoranza de donde él provenía. Es como cuando tú ves las noticias de tu país, ¿verdad? Ves la añoranza de donde tú provenías, pero sabes que tu vida hoy día la tienes en este país, que Dios te ha bendecido. Nosotros mismos, siendo de una tierra distinta a la de Madrid, vemos muchas veces con añoranza lo que ocurre en Sevilla. Sin embargo, no significa que por eso nosotros nos vayamos a Sevilla, como si el Señor así no lo ha determinado. Porque para que nosotros nos podamos mover, tiene que ser por voluntad de Dios y no por nuestro propio capricho. Porque si fuera por nuestro propio capricho, pues cuántas otras cosas hubiéramos hecho distintas a las que hacemos actualmente. Y yo creo que si tú lo miras de manera honesta en tu propia vida, piensas que también harías exactamente lo mismo. Daniel hace referencia al contexto que menciona también el libro de Jeremías y que menciona también el libro de Ezequiel. Incluso el libro de Hebreos, fíjate cómo el libro de Hebreos habla del profeta Daniel como un profeta que tapó la boca de los leones. Hebreos 11, 32 y 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Taparon bocas de leones. Por lo tanto, Daniel recibió palabra de Dios con respecto a las etapas sucesivas de dominio mundial a lo largo de los siglos hasta el conquistador más grande, que fue el Mesías. Porque ese Mesías que anuncia Daniel que va a conquistar y que va a derrocar a todas las grandes potencias mundiales es Jesús de Nazaret. Y dice que en ese señorío él derrotará a todos sus enemigos y resucitará a su pueblo del pacto a bendición en su reino glorioso. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en el libro de Daniel? Bueno, pues reino, dominar, gobierno, señor, príncipe, sueño, ministerio, Nabucodonosor, visión, santos, varón muy amado, el fin, ¿verdad? A cabo del tiempo señalado, la palabra tiempo determinado, plazo. Pero hay un versículo que resume muy bien todo el libro de Daniel. Y ese versículo es Daniel capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7, versículo 14. Este versículo resume muy bien toda la cosmovisión del libro de Daniel. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Evidentemente este reino no es un reino hecho de ladrillo, ni de imperio, ni de columnas de mármol, ni de oros, sino que es un reino que permanecerá. Ese reino es el reino del Mesías. Ahora, lo que vamos a ver es la estructura de este libro. Los primeros 6 capítulos, del 1 al 6, tenemos que darnos cuenta que es una parte del libro biográfica del propio Daniel, de Daniel y de sus amigos. Y luego a partir del capítulo 7 al 12 es las visiones que Dios le da a través de los sueños de Daniel
para revelar a través de símbolos, visiones, lo que es la escatología. ¿Qué es la escatología? Esa palabra que puede sonarnos un poquito rara. Escatología es estudio de las últimas cosas. Escatón es últimas cosas en griego. Escatón. Y logía, palabras. Por lo tanto, escatón, logías, significa palabra de las últimas cosas. Sucesos que ocurrirán en los últimos tiempos. Y creemos que los tiempos que estamos viviendo, tiempos profetizados en la palabra del Señor, son tiempos de las últimas cosas. Por lo tanto, la escatología de Daniel puede ser muchas veces nuestro presente más cercano que podemos estar viviendo. El libro contiene estas dos sesiones, ¿verdad? Y hay partes del libro que se escribieron en hebreo y otras partes que se escribieron en arameo, que es un dialecto del propio hebreo. Ahora, ¿cuáles son los retos de la interpretación del libro de Daniel? ¿Cuáles son esos retos? El primer reto que nos encontramos es en interpretar la tribulación futura que va a pasar esta tierra. Cuando habla de tribulación habla de las angustias, de los problemas, ¿verdad? Hablar hoy de terremotos, maremotos, pandemias, pestes, ¿verdad? Crisis económicas, financieras, moral, espiritual. Yo creo que hoy lee a alguien el libro de Daniel y dice, bueno, pero si, ¿qué hay de algo novedoso aquí? Si están todas estas cosas de las cosas futuras, están todas viviéndose en nuestro presente, pues evidentemente eso es una señal de que la venida de Cristo está cerca. Cuando Él vino, los suyos no lo reconocieron. La pregunta es, cuando Él vuelva, nosotros, los suyos, ¿le reconoceremos? ¿Estaremos con aceite en nuestras lámparas, con nuestra llama encendida, esperando a la venida del Mesías? Porque si eso no es así, tienes un serio problema. No solamente tú, sino también aquellos que están dormidos creyendo que el Señor retarda su venida. Su venida es inminente y su iglesia tiene que estar preparada. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada y tiene que ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y eso significa una iglesia recta, una iglesia que tiene que desempolvarse los pies, desempolvarse las manos, tener que remangarse las mangas y trabajar arduamente porque la venida de Cristo es inminente. Cuando vemos el reino futuro, o vemos en este caso todas las cosas que van a ocurrir, el capítulo 11 de Daniel, que yo te aconsejo que lo leas esta noche. Bueno, si lo quieres leer esta noche, puedes leerlo esta noche, pero yo te aconsejo que lo leas tranquilamente, para que en el capítulo 11 de Daniel puedas ver todas las palabras proféticas que ya se han cumplido. Y también puedas ver que hay un periodo futuro de 7 años, 7, el número de la perfección, ¿verdad? El número de la plenitud, 7 días tiene la semana, ¿verdad? Pues 7 es el tiempo perfecto de Dios para cumplir todas las cosas. Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? 6 días y el séptimo, ¿qué es lo que hizo? Descansó. El descanso también fue parte del proyecto de Dios, no porque estuviera cansado, sino porque nos enseñó que nosotros como seres humanos tenemos que aprender también a reposar. Y algo que hemos aprendido en este confinamiento es que podemos descansar en el Señor, porque hay cosas que nosotros sin salir de casa no podemos hacer y Dios lo está haciendo, y bendito sea su nombre. Vamos a ver ahora Daniel 7:21 para que veas qué importante es aquí en el reto de la interpretación los números. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, un cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí vemos una simbología, un cuerno como algo simbólico, pero realmente este cuerno tiene una representación y dice que los vencía. Pero dice el versículo 22, ¿qué dice? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Por lo tanto, el anciano de días es entendido como la figura de Dios, ¿verdad? Ese cuerno como la figura del anticristo que hace lucha contra los santos y los vencía, pero sin embargo llegó el anciano de días y puso las cosas en su lugar, ¿verdad? Es un reino que tiene la esperanza puesta en Cristo. Y en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 4, quiero que tengas claro una cosa, mientras buscas Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Lo que es para el Nuevo Testamento Apocalipsis, la revelación de las cosas futuras, es en el Antiguo Testamento el libro de Daniel.
El Apocalipsis del Antiguo Testamento es Daniel. Y el Apocalipsis del Nuevo Testamento es el escrito por Juan en la isla de Patmos. ¿Qué dice Apocalipsis 20 del 1 al 4? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tenemos una esperanza mesiánica. Daniel nos habla de un anticristo que tiene que resurgir y que tiene que hacer lucha, que se va a oponer a todo lo que sea Dios, ¿verdad? Que llamará a lo bueno, lo llamará malo, y a lo malo lo llamará bueno. Y hoy vivimos tiempos donde hablar que estar a favor de la vida nos llaman ultrarreligiosos, conservadores, fanáticos y sectarios, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Hoy día hablar de el amor entre un hombre y una mujer dentro de un matrimonio heterosexual es algo de lo más aburrido, ¿verdad? Y sin embargo otro tipo de tendencias sexuales es algo que no solamente se tiene que respaldar ni se tiene que respetar, sino además que si te posicionas como un matrimonio heterosexual, ¿verdad? Parece que eres una persona chapada a la antigua, ¿verdad? Hay cosas que tú dices, pero bueno, ¿en qué tiempo o en qué mundo estamos viviendo? Defendemos a favor de la vida, ¿verdad? Para que el aborto no sea algo, una realidad en estos tiempos. Sí, legales, pero que sea legal no significa que sea justo. Porque lo justo para nosotros es lo que dice la palabra del Señor. Y la justicia de Dios es que Dios quiere que todos vivamos. Y que no elijamos quién muere y quién vive. Y eso en el aborto, otros deciden por ti quién tiene que nacer y quién tiene que morir. Es interesante. Si eso lo hubieran pensado tus padres por ti, tú no hubieras nacido. Pero lo más paradójico de esto es que aquellos que están a favor del aborto son los que irónicamente han tenido el derecho de nacer. Han tenido el privilegio de nacer. Es interesante, ¿verdad? Que para poder estar en contra de la vida, tú tuviste que nacer. Porque si no hubieras nacido, no podías posicionarte sobre esta postura. Pero bueno, son temas que estamos viendo y viviendo en estos tiempos. Y esos tiempos que estamos viviendo nos están acercando a que la figura del anticristo tiene que surgir. En estos tiempos de convulsión, de inseguridad, de crisis económica, se habla de que España va a menguar en su nivel económico un 8% y que va a llegar el paro a tener un 20%. Es decir, son cifras catastróficas que dan el Fondo Monetario Internacional, cifras que son ruinosas para un país. En medio de estos tiempos la gente lo que va a querer es tener un trabajo estable, tener unos recursos para poder vivir y esa tranquilidad, esa confianza, esa paz que busca la gente lo va a buscar en cualquier persona que se la ofrezca, ¿verdad? Y se está creando el caldo de cultivo necesario para que alguien diga, yo soy el Salvador, yo soy quien os va a ayudar, yo soy quien os va a sacar de vuestros problemas. Y en medio de esos tiempos la Iglesia tiene que estar preparada y atenta porque nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo, no en aquel que se llama, que es como un Cristo, pero realmente es un falso Cristo, o lo que es en otras palabras. De la crisis nos tiene que salir la anticrisis, ¿no? De la crisis tiene que salir el anticristo. Y nosotros tenemos que estar no en el anticristi, sino tenemos que estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo que no podemos olvidar. El libro de Apocalipsis, los capítulos 21 y 22, nos hablan también acerca de la Nueva Jerusalén, la cual es nuestra morada, es nuestra casa eterna. Ahora, hay una simbología muy importante con los números en Daniel. Vamos a verla, para que nos demos cuenta que el libro de Daniel está lleno de simbología en números, ¿vale? Mira lo que dice Daniel 1.12. Daniel capítulo 1, versículo 12, habla de números. Y fíjate qué interesante estos números, porque estos números van relacionados con propósitos que Dios tiene en la vida de Daniel. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber.
Daniel y sus amigos comieron 10 días legumbres, aunque luego sabemos que llegaron a los 21, ¿verdad? Pero esos 10 días que estuvieron sin comer legumbres, que lo que hacían era no comer la comida del rey, porque la comida del rey estaba sacrificada a los Baales, a los dioses paganos, por eso no la comieron, no porque no comieran carne, no porque no comieran pescado, no se los prohibía su religión, simplemente porque esa comida estaba siendo consagrada a los dioses Baales. Ellos lo que hicieron fue comer legumbres durante 10 días, y en 10 días el Señor le dio respuesta a Nabucodonosor sobre sus sueños. Y fíjate lo que dice el versículo 20, el mismo capítulo 1, el versículo 20. Fíjate qué curioso. 10 días de ayuno y mira lo que dice el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El ayuno que tuvieron de 10 días produjo que fueran 10 veces mejores, ¿verdad? Daniel y sus amigos, que todos los magos, astrólogos y sabios que tenía el rey Nabucodonosor. En el capítulo 3 de Daniel, el capítulo 3, versículo 19, también vemos otra numerología. Hemos visto 10 días de ayuno, 10 veces más sabios que cualquier otro sobre el reino. Vamos a ver otro tipo de numerología que nos ayude y nos desafía a los retos de la interpretación del libro. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó del aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Te das cuenta? El 7 es el número de ¿quién? De Dios. Es la plenitud. Es que todo es completo, todo es perfecto. Lo habíamos dicho hace unos minutos atrás. Ahora dice que el rey metió en el horno de fuego, ¿verdad? Metió a los amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrac, Mesach y Abednego. Y dice que lo calentó ¿cuántas veces? 7 veces más. Es decir, era una manera de imponer que Nabucodonosor tenía que estar incluso por encima del mismo Dios. Porque estaba calentado al máximo. Es decir, solamente acercarse ya era quemarse. Y sin embargo, el Señor protegió a estos jóvenes metidos en el horno de fuego, y dice que había una cuarta persona que le fue revelada en sueño a Nabucodonosor, que se paseaba alrededor de la llama, y que las vestimentas de estos jóvenes no olían a quemado. Dice que no sufrieron ningún daño, y que cuando Nabucodonosor fue a buscar a estos jóvenes y a llamarlos, ellos estaban allí. ¿Por qué? Porque Dios los había librado de ese horno que había sido calentado 7 veces más. Hasta el punto, fue tan calentado, que aquellos que lo arrojaban al horno, ellos mismos fueron quemados. Sin embargo, aquellos que fueron lanzados, que fueron ellos, los que se mantuvieron fieles a las promesas del Señor, ellos se mantuvieron firmes. En estos tiempos que vivimos, la iglesia del Señor está siendo 7 veces más subida en el horno a presión. Presión en nuestros medios laborales, presión en nuestros medios sociales, presión política, presión donde muchas veces tenemos que no decir lo que pensamos por miedo a que nos censuren, ¿verdad? Pero sin embargo, en medio de esa presión, la llama no arderá en nosotros, porque el Señor se pasea en medio de su iglesia, porque en Cristo somos más que vencedores. También podemos darnos cuenta en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 24, del 24 al 27, otra numerología importante en la interpretación del libro. Si os dais cuenta, os estoy dando pinceladas de diferentes partes del libro, para que cuando lo leamos podamos tener códigos que nos ayuden a entender con claridad qué es lo que Dios le estaba diciendo a Daniel. Y espero que os esté sirviendo de ayuda lo que estamos estudiando en esta noche. Daniel 9:24, ¿qué dice? ¿El 24 solo o hasta el 27? Del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu 70, pueblo y 7. sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Con la muchedumbre de las abominaciones, ahí estamos nosotros. Ya el Mesías, lo que celebramos la semana pasada fue Semana Santa, ¿verdad? Sí. El Mesías ya ha sido entregado en la cruz del Calvario, ha sido muerto. El templo de Jerusalén luego fue avasallado y quemado por aquel emperador que vino, ¿verdad?, y destruyó el templo, el cual hoy lo único que queda es el muro occidental conocido como el Muro de las Lamentaciones. Estamos viviendo las abominaciones desoladoras que estamos viviendo y que estamos experimentando, ¿verdad? En el plano espiritual, en el plano moral, en el plano económico, en el plano de salud, en el plano familiar, en el plano de nuestros propios hijos. Estamos viendo todas esas abominaciones, ¿verdad? Y dice que a mitad de esa semana, ¿qué ocurrirá? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Vendrá el desolador. Por lo tanto, nosotros estamos en el punto en el punto de que todo esto nos indica de que en breve sacará la cabeza. Y nosotros tendremos que estar atentos. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque dice la Sagrada Escritura que muchos serán confundidos y engañados por causa de aquel que venderá que Él es el Salvador del mundo. Y nuestro Salvador ya vino. Y lo que ha prometido es volver a por su iglesia. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por lo tanto, estamos en este momento histórico espiritual, donde estamos en el tiempo de la gracia, aprovechando los últimos días de la última semana de Daniel, en la cual debe manifestarse el hijo de perdición, en este caso el anticristo, Dios lo reprenda, y nosotros como iglesia ser llevadas por el Señor, ser nombradas por el Señor, llevadas con Él ante su presencia, siendo librados de la ira venidera y volviendo el Señor desde los cielos para que todo ojo lo vea y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. También hay que darse cuenta de que la figura del anticristo es una figura que el libro de Daniel describe de una manera muy clara. Lo que ocurre es que en este caso el anticristo de la época de Daniel se llamaba Antíoco. Antíoco fue alguien del pasado, pero también el anticristo es una figura de lo que ha de venir. Y cuando uno lee Daniel capítulo 8, versículos del 19 al 23, uno lee características de quién era Antíoco en el tiempo de este personaje, ¿verdad?, que provocó mucho daño y dolor al pueblo de Dios, pero también habla de características de aquel que ha de venir. Y fíjate cuáles son las características del anticristo. Daniel capítulo 8, versículos del 19 al 23. Vamos a leerlo con detenimiento porque vamos a sacar algunas enseñanzas que nos pueden ayudar a vislumbrar que cuando venga, de qué manera será. No tanto su forma, su aspecto, sino qué tipo de tendencia y qué tipo de comportamiento tendrá esta persona, o en este caso, el maligno, el adversario. Y dijo: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ya tenemos una cosa, altivo y entendido en enigmas, es decir, ocultista, espiritista. Seguimos leyendo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Muy bien, fíjate lo que ocurre, ¿eh? Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No, no será por mano humana. Para saber quién lo quebranta está en el capítulo 12 de Daniel, que es en este caso el príncipe Miguel, que es un ángel del Señor. Pero seguimos leyendo.
La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Es interesante. Fue tal impresión lo que le causó a Daniel lo que vio, que estuvo enfermo varios días. Pero sin embargo Dios le dio esa revelación a Daniel para provecho de nosotros hoy día, que nos está tocando vivir esta última semana del profeta Daniel, donde las abominaciones se están repitiendo cada día de manera más sistemática y más fuerte contra el pueblo de Dios. La última es: no te metas con mis hijos, ¿verdad? Que todos podemos escuchar. Y que estamos en un momento histórico en el cual debe de surgir la figura del maligno. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Y dice que los santos sufrirán. Nosotros seremos llevados con el Señor al cielo. Seremos librados de la ira venidera. Pero hasta que el Señor decida llevarnos, tenemos que estar preparados para ello. Y si un día no podrás llevar la Biblia en la mano, porque te lo prohibirán, porque así en otros países ya lo han prohibido, tener una Biblia, ¿verdad? Que eso es un delito, incluso un motivo de muerte. La única manera de llevar la Biblia será como hemos hecho hace una hora atrás, aprendiéndola y guardándola en el corazón, porque el Espíritu Santo te habla. Has leído hasta el versículo 23, ¿verdad? 27. Perfecto. También podemos darnos cuenta de esas 77, de esos 70 semanas, de ese número 7, cómo esos números se van repitiendo continuamente en el libro de Daniel. Cuando uno lee el capítulo 11 de Daniel, los versículos del 36 al 45, descubre características del anticristo. Fíjate las características del anticristo. Atentos, porque son características de esa figura que debe de surgir. Daniel, capítulo 11, versículos del 36 al 45. Son datos muy interesantes. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, que el anticristo va a ser una persona que va a traer prosperidad. ¿Qué es lo que está buscando este mundo hoy día? Que se acabe la crisis económica, financiera, mundial, ¿verdad? Es decir, que el anticristo lo que va a traer es la prosperidad. Todo el mundo le va a aplaudir, todo el mundo lo va a reconocer y él se va a ensoberbecer, se va a enorgullecer. Él va a ser una persona altiva y espiritista. Seguimos leyendo. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. Eso nos indica que posiblemente esta persona tenga conocimiento de lo que sus padres le enseñaron, de lo que de sus generaciones antes que él le pudieron enseñar como hombre. Sin embargo, no hará caso alguno. Eso nos indica que podemos saber lo que dice la Biblia y eso no nos garantiza ser hijos de Dios. Podemos ser incluso anticristos. Ni del amor de las mujeres. Anda, ni del amor de las mujeres. Pues si un anticristo no tiene el amor de las mujeres, su conducta sexual no hacia las mujeres, ¿hacia quién puede ser? Quiere decir que podrá pertenecer a otro tipo de círculos, a otro tipo de tendencias sexuales. Y estamos en unos tiempos donde ser una persona moderna es ser una persona que tiene diferentes conductas y tendencias, ¿verdad? Ahí lo tenemos escrito. Ni respetará a Dios alguno. Ni respetará a Dios alguno. Porque sobre todo se engrandecerá. El orgullo podrá con él. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto.
y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Pero llegará su fin. Sus días están contados. Y Él lo sabe. Y nosotros lo sabemos. Y lo declaramos. Que en Cristo somos más que vencedores. Mira, quiero concluir en esta noche porque tenemos que entrar en los temas teológicos y proféticos del libro, que no lo hemos entrado todavía. Hemos entrado solamente en los retos que nos desafía el libro, que es lo que estamos viendo. Dios no había sufrido derrota al permitirle a Israel caer en las manos de Nabucodonosor. No. Dios lo que hace es ser providencial y estaba cumpliendo sus propósitos seguros hacia el despliegue completo de su propio Rey, que es el Cristo exaltado. Es decir, lo que para muchos puede ser una derrota aparente, es parte del plan perfecto de Dios para cumplir sus prioridades. Hablaba con el pastor Tony al mediodía y me decía que le había llegado una postalita en la cual aparecía la conversación del demonio y de Dios, ¿no? Diciéndole al demonio, mira, te he mandado una pandemia, ¿verdad? Y te he cerrado todas las iglesias. Y le contestaba el Señor, no, has enviado una pandemia y en cada casa se ha abierto una iglesia. La iglesia se ha multiplicado, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos una visión limitada de los acontecimientos. Vemos las cosas que están ocurriendo y nos desfallecemos, nos desmotivamos, nos venimos abajo porque pensamos de que todo esto no tiene solución, que estamos en una situación de muerte y destrucción, pero sin embargo, todo esto es un caldo de cultivo que realmente con ojos carnales no se puede ni ver ni entender, sino solamente con una mirada puesta en Cristo, con una mirada bíblica y profética como Daniel pudo tener. Y puede verse claramente ejemplificado en que Cristo, en medio de la derrota de su pueblo, Cristo iba a ser exaltado y anunciado. Y que cuando nosotros tropezamos y caemos, es la oportunidad que Dios nos está dando para levantarnos con mayor fuerza y con mayor conquista. Y que todo lo que está ocurriendo, aunque está preparando la venida del falso profeta, del anticristo, esto simplemente son señales que nos indican de que la venida de Cristo es inminente y que cuando Él venga, juzgará con vara de hierro. Y que sus promesas son para nosotros, su pueblo. Y que todo lo que hoy nos parece una destrucción es realmente parte del propósito de Dios para cumplir sus promesas, para cumplir sus designios en medio de esta tierra. Dios tiene la última palabra siempre, porque Él es como una piedra. Y como dice el propio Daniel, como el Hijo del Hombre, cuyo título fue adjudicado por la figura de Jesús estando con nosotros en la tierra. Jesús es el ungido, el Mesías, y Él es el que viene a reinar por su iglesia. Y nosotros tenemos que estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gustaría continuar, pero realmente entrar ahora en la teología del libro es no dormir, porque es mucho lo que tenemos que explicar. Pero Dios mediante, el martes que viene continuaremos con la teología del libro. Hoy hemos visto los retos de la interpretación. Veremos la teología del libro. Eso será el martes que viene. Sabiendo que mañana la pastora María estará compartiendo la palabra. Que el jueves estaremos estudiando el Evangelio de Juan. Que el viernes el pastor Joaquín Yebra estará compartiendo la palabra. Que el día sábado, sea Valdenes o Rejane o Lander, están compartiendo la palabra a través de las redes sociales. Y que también los pastores de fe estaremos reunidos a través de una aplicación, juntos orando y compartiendo el sábado por la mañana. Y que el domingo estaremos nuevamente con vosotros en el culto de resurrección. Quiera Dios, que es rico en misericordia, pueda hacer que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y hacernos crecer para todo propósito que Dios la ha constituido. Que el Señor os bendiga y nos vemos en breve, a la misma hora y en el mismo canal.